Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien ahora o no? Gracias, legal. Sí. Bueno. Pues voy a empezar leyendo un par de párrafos de lo que tengo escrito y de ahí ya continúo lámina por lámina, apoyándome en ellas. Y eso. Así que empezamos. El título de la ponencia es Muye, el Tlaloc Otomí, ¿qué papel juegan las veintenas? Los códices del Altiplano Central de México, manufacturados antes de la invasión española y durante el primer siglo de ocupación, no plasman únicamente la tradición náhuatl de las fiestas. Son producto de distintos estadios de complejos procesos de asimilación entre las culturas interactuantes de aquellos siglos. Esta aseveración es necesaria ante la premisa de Broda de que los, cito, mexicas son el único pueblo del que disponemos, gracias a la labor de cronistas españoles del siglo XVI, de detalladas descripciones del ciclo anual de fiestas, cierro comillas. Pero, tal como la misma investigadora ha planteado, la sociedad mexica fue el producto de un proceso histórico de más de 2 milenios, protagonizado por otras civilizaciones que se habían posicionado en la región central y sur del territorio mexicano. Me refiero, por ejemplo, a la civilización otomiana, con su extensa población a lo largo del eje neovolcánico central y de costa a costa, con centros de poder en Cuicuilco, Teotihuacán, Cacaztla, Calizahuaca, Teotenango, Malinalco, Ocuilan y otros señoríos en diferentes momentos de varios milenios. Todos ellos contribuyeron al desarrollo de un sistema calendárico de alta precisión, consensuado con sus parientes cercanos y lejanos, como los olmecas y los mayas. A la llegada de los nahuas a los territorios otomianos, estos ya tenían pleno manejo del complejo calendario. Fueron los mexica nahua quienes, desde mediados del siglo XIV y durante unos 200 años, indujeron a los especialistas del tiempo a involucrarse en un complejísimo proceso de cambios y continuidades de las tradiciones otomianas en torno al tiempo civil, agrícola, lunisolar y ritual. En este sentido, es una tarea obligada revisar el sustrato intelectual y calendárico sobre el cual se diseñó la estructura calendárica mexica. Ese es el primer objetivo del presente trabajo. Una vez aclarado dicho sustrato intelectual, el propósito consiste en analizar en qué veintenas del calendario original se presentaba Muye, que es la designación en otomí para Tlaloc, según Carrasco, y también conocer cuál era su rol en cada veintena. Entonces, para abordar el primer objetivo, que consiste en revisar el sustrato intelectual del calendario sobre el cual los mexicas realizaron sus festividades, tengo 3 planteamientos a desarrollar. El primero consiste en que la estructura de veintenas fue ideada por astrónomos otomianos. El segundo planteamiento es que las primeras designaciones para las veintenas se dieron en idioma otomiano. Y el tercero es que las deidades a celebrar en las veintenas fueron primeramente otomianas. En cuanto al primer objetivo, al primer planteamiento, la estructura de veintenas fue ideada por astrónomos otomianos, tenemos que remitirnos al hecho de que las veintenas consisten en 18 segmentos llamados zana, y que zana significa luna. Entonces, considerando que de todas las denominaciones que hay para las veintenas en diferentes idiomas mesoamericanos, solamente para designar a la veintena en el idioma otomí tenemos el nombre de zana, significando luna, y no hay otra designación igual a luna para los otros idiomas,
pues vale la pena preguntarnos por qué. Los otomíes le denominan así a cada veintena. Pero también hay que preguntarse por qué hay 18 segmentos, más allá de que 18 por 20 son 360, obvio. Entonces, con esta pregunta, que la formulé hace ya muchos años atrás, pero que he seguido revisando todas las respuestas posibles, les presento aquí un cuadro en donde lo que hago es, para una misma fecha, que he escogido la fecha del 29 de marzo, voy ubicando a la luna en relación a las constelaciones del Viejo Mundo y voy buscando año tras año en donde se ubica la luna en esa misma fecha. También, para efectos de ubicarla en cuanto a una fecha sobre la eclíptica, entonces, más allá de una posición que es ambigua, porque hay un rango bastante amplio de grados para cada una de las constelaciones, le asigno una fecha específica para la posición en la cual estuvo la luna en aquel día del 29 de marzo, en este caso el 2014. También registro qué edad tenía la luna en días, considerando que el primer día de la luna es aquel en que la vemos por primera vez en la puesta, como una mitad, a la salida, a la primera salida de la luna, y luego la diferencia de la edad lunar respecto del registro del año previo. ¿Cuántos días más, en este caso, tenemos de edad de la luna respecto del registro anterior? Aquí, pues, lo que vamos viendo es que se empieza a repetir una secuencia de colores. Hay un patrón amarillo, azul, rojo, que en este momento va a tener sentido. Lo que hice fue ubicar la posición de la luna en la fecha inicial, que es en el 29 de marzo del 2014, la posición de la luna respecto de las constelaciones y su ubicación en cuanto a en términos de la eclíptica. Y así sucesivamente fui colocando la disposición de la luna en todos los años, que cabe decir que son 19 años consecutivos. ¿Por qué 19 años consecutivos? Porque después de ese tiempo la luna vuelve a ubicarse en misma posición del cielo, en misma fecha. Entonces vean lo que sucede. Empezamos a encontrar que la luna aparece sobre la eclíptica y teniendo a una constelación detrás en esta posición del cielo para el primer año, en el segundo año aquí y en el tercer año acá. Y se van configurando triángulos para 3 años consecutivos en los que la luna está en una separación casi correspondiente para dibujar o representar un triángulo isósceles que también nos vincula con la disposición de las 3 piedras del fogón. De modo que aquí lo que estoy mostrando es lo que va pasando cada 3 años. Aquí estamos en el tercer trienio, en el cuarto trienio, en el quinto trienio, sexto trienio, y finalmente la luna ocupa un segmento de la misma veintena, cosa que no sucedió con las otras posiciones. Si observamos, la luna ocupó hasta los 18 años, siempre solamente un momento del segmento de la veintena, ¿sí? Mientras que en el año 19, la luna ocupa un segmento que ya había sido ocupado. ¿Sí se fijan? Esto luego nos lleva a que
han pasado los 19 años y la Luna, ¿se acuerdan? Así como arrancó en esta posición en el año 2014, en el año 2033 vuelve a ocupar esta posición y se completa el ciclo. Entonces, ¿qué vemos aquí? La razón por la cual existen 18 segmentos. ¿Sí? Además, la separación entre punto y punto es en promedio 19 o 20 días. ¿Sí? De modo que si esta disposición de los segmentos se representó, cosa que tenemos para una piedra labrada con los glifos mayas para las veintenas, tenemos una piedra labrada con las 18 veintenas más los guayeb en la piedra labrada maya. Entonces ellos sí concibieron esta disposición de la Luna en un círculo imaginario con esta separación de 20 días. Por lo cual, si los segmentos se llaman Zana en el idioma otomí, ahora sí podemos estar seguros de que ellos estaban hablando de las casas de la Luna, la Zana, de los lugares que ocupa la Luna en 19 años seguidos. Ahora, entonces, este planteamiento de la estructura de veintenas ideada por astrónomos otomianos queda mejor sustentada y paso al segundo planteamiento que dice que las primeras designaciones para las veintenas se dieron en idioma otomiano. Resulta que en el Códice Huichapan existen unos folios que están relatando una historia larga donde los primeros 52 años están señalando los cargadores consecutivos de los años con un determinado numeral, que es el numeral que nosotros conocemos para la cuenta de los años mexica. Y luego ingresamos a otro periodo de 52 años, en donde los numerales están añadidos por un dígito. Entonces se rompe la estructura de registro que conocemos mexica y se ha atribuido esto a un error. Es decir, en vez de ingresar a un año, por ejemplo, 3 Cali, ingresamos a un año 4 Cali y se ha atribuido un error. Y luego ingresamos a un siguiente tercer periodo de 52 años y en este tercer periodo otra vez estamos en sincronía. En este tercer periodo otra vez estamos en sincronía con lo que conocemos como la numeración de los cargadores de año mexica. Entonces tenemos este bloque intermedio en el Códice Huichapan en donde la numeración adicional no se ha podido explicar y se ha atribuido, como digo, a un error. En cambio, lo que propongo es que... Lo que propongo es lo siguiente, que estamos ante la representación, bueno, aquí dice 11 Carrizo, estamos ante la representación en el Códice de Huichapan de un fechamiento para el año otomí en este segmento del que estoy hablando. ¿Por qué? Porque el año otomí, o más bien el día portador del año otomí, está separado por 40 días respecto del día portador del año mexica. Entonces, con base en la correlación que manejo desde hace varios años, en donde yo puedo fechar cualquier día cualquier día gregoriano proléptico con los signos antiguos, tengo que para el año 1451, que se conoce como 11 Carrizo, el día 10 de febrero de este año es precisamente el día 11 Carrizo. Mientras que 40 días después, siendo 22 de marzo del 1451,
la fecha cae para 12 Carrizo. Y precisamente la denominación que aparece en el Códice Huichapan para el año 1451 dice 12 Carrizo. Entonces, si hay una separación de 40 días representa 2 veintenas. Busquemos si hay evidencia en los códices que nos demuestren que los mexicas habían estado arrancando 2 días después, si consiste. Aquí se sobrepuso todo, perdón, no lo tengo así en mi ponencia original, pero aquí dice entonces que el 10 de febrero sería el día en posición 364 y que el 12 de febrero sería la posición 1. De modo que aquí tendríamos el inicio del año mexica y que 22 de marzo corresponde al día 359 del ciclo otomí anual. 360 sería el día 23 de marzo. Luego tendríamos el 24, 25, 26, 27, 28, los 5 Dupa, que son los días muertos, para ingresar en el primer día del ciclo otomí, en una fecha 29 de marzo, que como bien saben nuestros colegas arqueoastrónomos, es la fecha enfatizada en Ocuilan, en Cuicuilco y en muchos otros lugares. El 29 de marzo es súper importante. Entonces, la correlación me está hablando de este modelo posible y ahora la hipótesis es que entonces 12 de febrero es para Ixcali y vamos a buscar y encontrar dónde se está enfatizando el arranque del año en Ixcali, mientras que avanzamos 2 veintenas y tenemos que buscar si acaso hay énfasis en cuanto al arranque en Alzayo, con Atlcahualo o Tlacachipehualistli. Entonces, vamos primero a ver acerca de Ixcali, qué evidencia tenemos. Tenemos 2, fundamentalmente, de que se está iniciando el año en Ixcali, y que sería el inicio del año mexica. El Códice Borbónico en la página 23, y aquí abro paréntesis porque pues no es muy conveniente lo que hace Broda, que es borrar esta página y anunciar que la primera hoja en el Códice Borbónico es esta y que esta alude a, a Tulcahualo, pero que este es el arranque del año, cuando aquí está clarísimo que el arranque del año, con el año en cuadrete, el signo del año en cuadrete es esta página. También tenemos en el Códice Oban, ¿sí? Aquí el glifo para Acatl, antes de Ixcali, para señalar que se inaugura el año precisamente en esta posición. En cuanto a la veintena que queda aquí entre medio, Ampontashi, ha habido una interpretación que habría sido de parte de los mexica y que Carrasco retoma como válida. Dice él que la veintena se llama Ambuondashi y que, bueno, qué lástima que está todo medio cortado, pero que Ambuondashi, dice, es crecimiento de jilotes. El prefijo an es una especie de artículo, dashi es jilote, y en buoe o bui vemos la raíz de crecer o nacer. Entonces, él argumenta que este significado otomí para la veintena Ambuondashi explica por qué los mexicas, ¿sí?, le hayan denominado Xilomanalistli a esta misma veintena, que significa ofrenda de jilotes. Sin embargo, resulta que existe un texto en un códice que nos menciona para esta veintena lo que les voy a leer a continuación y que se puede explicar
si en vez de ambo en dashi, hablamos de ampon tashi, donde poni significa esparcido, derramar, tashi es huevo y shi es cáscara. Entonces les voy a leer lo que dice este texto del Códice Fiestas y del Códice Magliaveciano. Dice, esta es una fiesta que llaman Sesúchil. Entonces, no sé si a continuación... Bueno, Sesúchil. Que es una rosa cada 20 días, después de la pasada. En esta fiesta hacían lo mismo que en la precedente. ¿Qué hacían? Hacían areto cada uno en su barrio. Esta cae 2 veces en el año. Para esta fiesta guardaban los cascarones de los pollicos que salían, y en este día, en amaneciendo, derramaban los cascarones por los caminos en memoria de la merced que les había hecho en les dar pollos. El demonio a quien se lo hacían, se llamaba Chicome Suchil. Para la fiesta previa, y ahora Sesúchil, también le volvían a hacer en memoria de su merced este derramamiento de los cascarones de los pollos. Entonces, más adelante vamos a ver una imagen que alude a ello. Pero además, tenemos que el primer mes, ¿sí? Ansayó, o sea, ahora vamos a ir sobre Ansayó, aquí creo que me adelante, pero bueno, sobre Ansayó nos vamos a ir, que sería el primer mes otomí, arrancando el 29 de marzo. De la Serna, entre otros, comentan que efectivamente Tlacaxipehualistli es la primera veintena de algunos pueblos que ellos están observando. No necesariamente están refiriéndose a los otomíes, perdón, pero sí están diciendo que aguas porque hay otro arranque del año. Entonces, curiosamente, él rectifica que Ansayó, que es la denominación otomí, que no la menciona, pero dice que Tlacaxipehualistli también se llama Atlcohuado y no Atlcahualo. ¿Y qué quiere decir compra de las aguas? Y que en esta veintena Tlacaxipehualistli se compraban las aguas a los dioses de las aguas con sacrificio. Y les puedo leer lo que dice el resto del texto, porque aquí no se está representando bien, que dice que pertenece este texto a un capítulo que habla de otro calendario que consignaba las fiestas y ceremonias correspondientes. Entonces, yo, a partir de ese comentario de la Serna, me pregunto si acaso, cuando estoy revisando los calendarios que planteo pudieran tener raigambre otomiana, me refiero al grupo de códices que se ha denominado Magliaveciano, pero que también debemos incluir allí, primeramente, según Batalla Rosado, al Códice Tudela. El Códice Tudela es mucho más antiguo que cualquiera de los demás del grupo Magliaveciano, de 1530 a 1540. También ahí está el propio Códice Magliaveciano y el Iztlixóchitl I. Son estos tres los que yo reviso en este estudio. Entonces, existe una interpretación en cuanto a qué fiesta está aludiendo esta figura. Batalla Rosado dice que hay que interpretar las figuras separadas del texto que está asociado en la misma lámina, porque provienen de 2 libros originales diferentes y simplemente fueron superpuestas o combinadas lo que era la figura con el texto. Entonces, con base en esa advertencia que hace Batalla Rosado, esta primera imagen que se ha relacionado con la veintena Atlcahualo, recordemos que todos los códices del grupo Magliaveciano anotan que la primera veintena es Atlcahualo. Pues bien, puedo replantear
esta interpretación a partir de lo que nos dice de la Serna. Él dice que en la primera veintena, Tlacaxipehualistli, también se celebra Atlcohuado o comprar las aguas. Y que Atlcohuado es un nombre complementario a Tlacaxipehualistli. ¿Sí? Entonces tenemos el códice Tudela, el códice Maglevechano y aquí el códice Iztlilxochitl, que están mostrando, pues están inaugurando la serie del calendario con sus veintenas. Entonces, mi pregunta es, si de la Serna comenta que hay una petición al Dios de las aguas para que ya vengan las aguas, entonces, y que esta fiesta se hace en Tlacaxipehualistli, entonces esta figura no pertenece a la veintena previa a Tlcahualo, sino a la misma veintena Tlacaxipehualistli. Pero además tenemos un elemento aquí muy interesante. En el códice Iztlilxochitl, en vez de una cabeza de Tlaloc, tenemos una cabeza de serpiente. Y resulta que en Otomí, Kenia es culebra, Inqueya es año. De modo que planteo que aquí, aparte de que se está mostrando un ritual de llamado a las aguas a Tlaloc en el mes Tlacaxipehualistli, está anunciando el comienzo del año en ese mes que en Otomí se llama Antzayo y que los mexicas le llaman Tlacaxipehualistli. Entonces, es un logograma que dice se empuña el año. Y resulta que es tan poderoso el logograma que en los mismos códices, cuando se llega a la veintena Izcalli, que esta es la veintena de arranque del año mexica, los logogramas están aquí empleando, el logograma se está empleando, inicia el año. ¿Cuál? El mexica. ¿Sí? Aquí otra vez en el Iztlilxochitl. Entonces, lo que propongo es que tenemos dos láminas en este grupo de códices Tudela Maglevechano que están dando cuenta de dos celebraciones que se realizan para la misma y única veintena que se llama Antzayo en Otomí y Tlacaxipehualistli en mexica. ¿Sí? En donde se está hablando de que inicia el año, vamos a comunicarnos con el Dios de las aguas para que nos garantice pues, la llegada de las lluvias y la fertilidad durante el año, y también tenemos la fiesta que supuestamente es el desollamiento. Si es así, entonces ustedes me pueden preguntar, pero ¿acaso en los códices, si esta y esta lámina pertenecen ambas a Tlacaxipehualistli, entonces, ¿en qué veintena termina la secuencia del calendario, ¿no? En este códice y en todos los códices del grupo. Entonces, estoy proponiendo que estas dos láminas pertenecen a Tlacaxipehualistli. Seguimos Tosostontli, Hueytosostli, Toxcatl, Etzalcoalistli, Tequilhuitontli, Hueytecuilhuitontli, Micailhuitl, Hueymicailhuitl, Ochpanistli, Pachttontli, Hueypachtli, Quecholi, Panquesalistli, Atemostli, Tititl, Izcalli. Y aquí viene algo muy interesante, porque la secuencia de las láminas del calendario, que también ha sido leída de la misma manera por Batalla Rosado, que es un especialista de este códice Tudela y de los demás del grupo Maglevechano. Él identifica que aquí es donde se completa la secuencia de las láminas para las fiestas del año. Y resulta que esta lámina está hablando de la fiesta que se hace en el primer día de la veintena Izcalli, o sea que tendríamos esta lámina para Izcalli y también esta lámina que está hablándonos de la fiesta Chicomezochitl. Y 20 días después, precisamente, después de un 7 Xochitl, viene un día 1 Xochitl. Entonces aquí está la figura de C Xochitl,
para 20 días después. Es decir, para la veintena que le sigue a Iskali, que es Xilomalalisli o Atulcahualo. De modo que no necesitamos una lámina de Atulcahualo aquí, porque ya tenemos, porque ya tenemos la lámina dedicada a la fiesta de Atulcahualo, o que también se llama Xilomalalisli, en la cola, al final, en el cierre de este códice. Esto me permite plantear que estamos ante un libro de figuras, o libro indígena, que es el sustrato, original, que dio luz a este códice Tudela, y que en ese libro antiguo lo que se tenía era una serie que arrancaba en Tlacachipehualistli, y por lo tanto se trataba de un libro indígena otomí. Y aquí tenemos entonces, bueno, pues lástima que está todo brincado, pero el códice Iztlizóchitl pues también inicia el códice y tiene esta imagen que está hablándonos de que se inaugura el año, que tiene, además de la petición de lluvias a Tlaloc, la ceremonia que se hace en Tlacachipehualistli que conocemos. Muy bien. Pues pasando esto, este es el Maglarechiano, que tiene algo parecido. También quiero que nos atrevamos a reinterpretar lo que significa Antzayo, y que los mexicas lo traducen como Tlacachipehualistli, pero ojo, porque Antzayo no es desollar perros. ¿Por qué no? Porque resulta que tal cual Ntzayo está en el diccionario otomí y significa diablo. Y Nzoto es otro término para diablo. Entonces, resulta que lo que propongo es que tanto la veintena Antzayo, que es la que inaugura el año otomí, como la siguiente veintena, Antzoto, se refiere al perro que muerde. Yo, perro, tza, mordida, acción de morder, y que en la plática, en la conversación con señores de conocimiento, al diablo o al dios, al aspecto dañino del dios, ¿sí? Pues se le atribuye esta cualidad de que anda mordiendo. Entonces es un tiempo de mucho cuidado, en donde tenemos que hacer rituales, plegarias y vigilias, porque anda el mal suelto. Entonces, la interpretación mexica de Antzayo como el desollamiento de perros, y que les llevó a decir Tlacachipehualistli y a justificar la necesidad de estar desollando gente y tanta cosa, según los códices, aquí vemos que es una interpretación para una finalidad, y que se separa del planteamiento original de los otomíes. Finalmente, para terminar con este primer objetivo de revisar el sustrato intelectual del calendario, tenemos que hay ciertas deidades, ¿sí?, que son primeramente otomianas y no mexicas, no nacen de la cosmovisión mexica, como es Muyer, el señor de la lluvia, Mu, señor, Ye, lluvia. Los Mashi, que son los ayudantes, de todo esto nos habla Carrasco, muy bonito. Y también tenemos a Tashi, que ya pues de manera corrupta se le denomina Tosi, o Totsi, o Tositsi, pero que Tashi puede ser la denominación original otomí, y que significa nuestra abuela. Y además es una abuela blanca, que irradia luz blanca. Pues es ni más ni menos que la luna. Entonces, el segundo objetivo y el último de mi trabajo es analizar en qué veintenas del calendario original se presentaban Muyer, que es el Tlaloc otomí, y Bashi, que son sus ayudantes, o sea, los Tlaloque, y cuál era su rol en cada veintena. Para lo cual,
lo que he hecho es hacer aquí, pero bueno, si está todo... Ah, no, creo que está bien, está bien. Creo que sí están bien las láminas aquí. Espero que sigan así. Bueno, entonces lo que he hecho es integrar en una serie de columnas lo relativo a la veintena de arranque otomí con las láminas correspondientes en el códice Tudela y la veintena que no es la de arranque mexica, pero la equivalente. Hay una cuestión aquí de diferencia de 5 días que tiene que ver con dónde se ubica los 5 días muertos otomíes, ¿sí? Y que entonces, dilatan de los 40 días de separación que vimos en el modelo que les presenté, se agranda 5 días más la separación entre la veintena equivalente mexica con respecto a la otomí. Bueno, entonces lo que voy haciendo es buscando a Tlaloc o a Muye y a Bashi, y también el códice borbónico, siempre que encuentre a Tlaloc o a los Tlaloque y otras deidades asociadas, las voy insertando en este cuadro. Entonces, para la veintena Antzayo y su equivalente Tlacachipehualistli, se realiza la ceremonia de compra del agua, y por eso entonces pongo la figura de la primera lámina de los códices del grupo Tudela Maglarechano. Atlcohuado, cuyo término en otomí desconocemos para esta ceremonia, pero que en náhuatl se dice, según de la Serna, Atlcohuado. El sacerdote sujeta una cabeza de Tlaloc que en el códice Iztlixochitl se convierte en cabeza de serpiente. Luego, digo también que en el códice borbónico no hay representación para Tlaloc o sus Tlaloques en esta veintena de Tlacachipehualistli. Y qué bueno que en esta veintena ensayo, que es inaugural el ciclo anual otomí, se invoca el agua por primera vez en el año Nkeya, con el logograma que está muy claro en el códice Iztlixochitl. Continúo. Para Anzonzo, la siguiente veintena otomí, no se aprecia Muye o algún Mashi, por lo tanto el recuadro aquí está vacío. Sin embargo, en el códice borbónico se anota que hay una primera ceremonia en la cima de un cerro de Tlaloc, misma que se continuará y con mayor énfasis en la siguiente veintena Hueytosostli, mientras que para este tiempo los otomíes sí están haciendo un ritual en donde esta primera ofrenda es el pulque, que está asociado a la petición de lluvias. Luego viene Atzibifi. Bueno, entonces lo que pongo aquí como observación es que en esta veintena de Antatsoni se abren ritualmente las compuertas del agua. Corresponde al 3 de mayo, al famoso 3 de mayo que tanto en Mesoamérica pues, se realza, y es 8 de mayo en la estructura y fechamiento otomí, hasta el 27 de mayo. Bueno, para Atzibifi y Toshcatl no hay registros en imágenes en ninguno de estos dos códices, y entramos a la siguiente veintena, Anegu Oeni o Etzalcoalistli, en donde en el códice Tudela se aprecia la personificación de Muye, aquí con todos los atavíos de Tlaloc. Está vestido de azul con franjas blancas y su tocado y capa son verde oliva y están salpicados de gotas de hule. Mientras que en el códice borbónico se representa se presenta a Tlaloc, aquí lo tenemos, ¿sí? Pero también está Xolotl, que es Venus vespertino, y está Quetzalcoatl, que es Venus matutino. Entonces, en esta veintena se está agradeciendo a Muye y a sus ayudantes por la abundante agua caída.
Luego tenemos la veintena Tsengotu y su equivalente Micailhuitl, entre el 11 y el 30 de agosto, en donde sí observamos a Tlaloc aquí, mientras que no observamos a nadie de este lado. En esta continuamos en la siguiente veintena. No hay registro de ninguno de los Tlalocs o Tlaloques, pero en Ambashi está este binomio muy interesante, y les voy a leer. Dice, en el Códice Tudela aparecen dos personificaciones. La primera para Tashi, ¿sí? Cuya pronunciación corrupta es Tosi, o Toshitsi, y es nuestra abuela. Abuela de los otomíes, a vocación lunar. En la segunda personificación vemos a No Pipeca, quien según Carrasco es de origen huasteco y es equivalente a Tlazolteotl, una deidad compleja con aspectos de la deidad de la tierra, con la pintura alrededor de la boca, con elementos de la deidad del maíz por el tocado y de Xochiquetzal por el vestido de franjas blancas y azules. Aquí solamente tenemos el piecito izquierdo con franjas blancas y azules, pero hay otras imágenes en donde aparece completamente con franjas, o sea, su vestido completo, franjas blancas y azules. Tashi, ella, usa una escoba con la cual ha de barrer las nubes durante la veintena en la que ella está presidiendo, que va desde el 25 de septiembre al 14 de octubre. Es más, Beatriz Albores dice que ya para el 14-15 de octubre ya no debe de estar lloviendo, porque de lo contrario no podrá amacizar el maíz. Entonces, su rol de ella es barrer las nubes, y si bien no pertenece al grupo de tlaloques, tiene un rol fundamental para barrer el agua. Y aquí, en el Códice Borbónico, para esa veintena Xpanistli, tenemos algo muy interesante. Las huellas, que son estas huellas o estas pisadas, que se pintan entre las 4 gotas de agua, o 4 chalchihuites, y un sacerdote con una culebra azul, que es esta, representan que las aguas se han quedado atrás, ¿sí? Y que ya todo lo que es la milpa con sus mazorcas están en posibilidad de empezar a secarse bien para que se obtenga la mazorca con su grano seco. Entonces también hay una representación de que las aguas ya se fueron, y ella es la que hace el ritual. Bueno, y en el Códice Teleriano Remensis se anota que para esta veintena la Pachtontli, para la siguiente veintena que va a ser la Pachtontli, se dice, comúnmente se acababan ya las aguas, y van a llegar los hielos, y que se inicia este Pachtontli en la fiesta del glorioso San Francisco, que cae a 4 de octubre juliano. Si vemos, aquí tenemos 14 de octubre. Entonces, que Pachtontli empiece en 4 de octubre juliano San Francisco, según el Códice Teleriano Remensis, también nos ubica en que estamos bien en cuanto a la propuesta estructural de las veintenas. Bueno. Entonces, aquí vemos, lo amplía a Tashi, ¿sí? Advocación lunar, y Nopitecha, que es esta deidad de la tierra con aspectos de Xochiquetzal, haciendo el ritual. Y ya estamos terminando la lectura de lo que aparece en estos dos códices. En el Tudela no aparece nada para la Antse Boshugi, que es en octubre, para Antan Boshugi en noviembre, Antzoni, noviembre-diciembre, Antashme, equivalentes aquí, Pachtontli y Pachli, que Choli sí está aquí, Tlaloc, que es en noviembre-diciembre, y pues solamente está ahí el presente, y podría ser para estar seguro de que no está lloviendo, porque aquí no puede estar lloviendo. Entonces, la conclusión es que desde el punto de vista otomiano, si el Códice Tudela está basado en figuras
relativas a las celebraciones otomí o otomianas, entonces no se debe estar invocando a Muyen y a los Mashu, por lo cual no viene ningún dibujo. Ya en Ancandeje, que es en enero, sí vemos aquí a una vocación a Tlaloc, aquí está con los dos, y pues simplemente también Atemostli está muy claramente aquí marcándose que están trabajando ya en los cerros para pedir las aguas, o sobre todo propongo que Ancandeje, que viene de Ka, la raíz para la palabra Kati, y Kati significa mirar, mientras que Ndeje es el agua. Entonces lo que se está haciendo es una predicción de cómo vendrán las lluvias, que de hecho en enero, aunque diga Graulich lo contrario, en enero siempre llueve y se hacen las cabañuelas y se hacen las predicciones. Entonces, mirar las lluvias es lo que se practica en enero hasta la actualidad. Y Atemostli, pues aquí tenemos a dos Tlalocs, o sacerdotes vestidos como Tlalocs, que están haciendo lo mismo. Están diciendo, bueno, está cayendo el agua, vamos a hacer predicciones. Y ya no hay más aquí de registro. Entonces, y bueno, yo he puesto aquí la última veintena, donde están los cascarones de huevo, y como les decía, es la veintena Ampontashi, que significa esparcir los cascarones del huevo como fiesta principal de esta veintena, y su equivalente Shilomanalistli, con lo cual se cierra el cómputo, el registro de las veintenas en el Códice Tudela. Entonces vienen una serie de consideraciones finales, y con esto termino. Leo. Muchos de los códices con contenido calendárico han sido atribuidos a la producción intelectual y cultural mexica. Esto ha llevado a interpretar las celebraciones de cada veintena en función de las deidades de la religión mexica. Al rectificar el sustrato intelectual y cultural de los códices calendáricos, las fiestas de las veintenas adquieren connotaciones otomianas poco exploradas, salvo por Carrasco, Beatriz Albores y Carmen Aguilera, lo cual nos lleva a interpretar los elementos de dichas celebraciones de nueva cuenta. Por lo pronto, notamos las escasas ocasiones en que aparece Muye o Mashi en las láminas de las veintenas del Códice Tudela, a comparación de la frecuencia con la que aparecen Tlaloc o los Tlaloque en el Códice Borbónico, de creación mexica, este último. Esto invita a reflexionar acerca de las ceremonias en las que originalmente se requería establecer comunicación con Muye o sus ayudantes, según la cosmovisión otomí. Además, observamos la importancia no solo del grupo de tlaloques a la que alude Broda, sino de entidades importantísimas en la cosmovisión otomiana, como nuestra abuela, Tashi, la cual juega un papel fundamental para barrer las nubes en la primera mitad de octubre, es decir, en Ambashi, equivalente a Ochpanisli, y así garantizar que el grano maduro del maíz se seque y esté listo para cosechar a partir de noviembre. Las manchas de jaguar que aparecen en el vestido de Toshi, nuestra abuela, nos hablan de su vínculo con Venus vespertino. Sabiendo además que nuestra abuela es la luna, vemos una vez más cómo el binomio Venus-Luna es fundamental en la cosmovisión de las primeras civilizaciones de esta región, aspecto que ha sido nodal en mi investigación sobre la calendárica mesoamericana. Pues mi correlación, de hecho, se llama Venus-Luna. Y con esto acabo. El comentario de los fue Daniel. Bueno, Serafín, siempre trabaja con cosas. Es divertido, pero también a veces abrumador, a veces muchas cosas me ven sin trabajo. Pero en una de las tareas hablaba de los astrónomos. Ajá, ¿verdad? Sí. Ajá, sí, muy al principio, ajá. No.
no tan al principio. Pero los tronos, bueno, La predicción es iba a llover, ¿no? Dice que estaban haciendo predicciones, pero no saben. Predicción intensiva a llover, la ¿no? cuarentena fue ideada por astrónomos oportunistas. Sí, es la única momento en que lo menciono. No, hay otra lámina en donde pusiste astrónomos. No. Bueno, una, Después, antes, cuando estoy hablando de esta ubicación de la Luna en el espacio sideral, ¿sí? ajá, Hablo de astrónomos. de estructura Es lo de mismo. sistemas estudiada por astrónomos oportunistas. Y eso es producto de las otras láminas que se presentaste, O sea, de las yo propongo que sí tuvieron que ser astrónomos ajá, los que propusieron la subdivisión del cielo en 18 segmentos. ajá, O sea, tiene que ser un observador sumamente, ¿no? sí, sumamente. Estricto, disciplinado, que esté allí diciendo, ahora en este siguiente año la luna está con este fondo estelar, que son 3 estrellitas así y una para allá, y eso se llama, probablemente tenían nombres a cada una de las constelaciones, ¿no? Y por lo cual ellos pudieron hacer este mapa de cómo la luna se iba ubicando en el fondo estelar. Hay una cosa con respecto a la luna. Ajá. Independientemente del cielo que ellos veían, y si la estrellita puede estar un poco más allá, que en realidad los segmentos de temporalidad son mucho mayores para que cambie totalmente, ¿sí? Pero la mecánica lunar es la misma siempre, los lados. Entonces, entender un poco cómo funciona la luna en el cielo puede ayudar a que tú amarres tu trabajo, ¿sí? Eso es que hay que meterse un poco a saber cómo es que funciona la luna y la relación con el sol, básicamente. Sí. Comen también. Sí, sí, sí. Pero la mecánica lunar, la forma en que se maneja la luna en el cielo, eso es de siempre. Claro, por lo cual esta creación de estas segmentaciones, de esta estructuración que se estableció, pues, se supo que iba a funcionar para siempre. O sea, es útil hoy por hoy. Sí, sí, pero pues hay que checar un poco acerca de cómo es la mecánica lunar, porque eso te sirve para apoyar. Ya, bueno, luego si quieres darme más detalle, yo te agradezco. ¿Sí? Ya. No te entendí. ¿No me entendiste? Primero la niña y luego la niña. Nada más tengo una duda. O sea, me parece que la propuesta me parece muy bien. No me queda claro esta fiesta de Soria Perros. Ya. ¿Tú consideras que entonces no había rituales contra los que van a existir? Antes de que llegaran los mexica, No existían. no, porque significaba otra cosa. Significaba, estamos en los días, en la veintena, de mucho cuidado. Tenemos que cuidarnos porque anda suelto el mal, el que muerde. El que muerde. Y que hoy por hoy, en el diccionario, Sayo significa el diablo. Y Sa es morder, y yo es el perro. Tal el que nos puede lastimar. Y son días de guarda. Y que precisamente entonces, cuando le pregunté a mi marido, como uno de los portadores de conocimiento otomí tradicional, y le planteé esto, le digo, ¿tú cómo ves que es el diablo Sayo? Dice, ¿y cuándo es esa veintena? ¿Es en abril? Él solito así, porque yo no... ¿Es en abril? Le digo, sí, es en abril. Sí, claro, es en el tiempo de guardar, ¿no? De la cuarentena católica. Ajá, pero esto ya venía. Y por eso fue tan sencillo acoplar. La cuaresma, ¿no? La cuaresma. Estamos Que es el ansayo y el ansoto. Son las dos maneras de llamar al diablo.
el que muerde y el otro, el ranzonzo, que solamente es el diccionario diablo. Es el mal, tener suerte. Entonces hay que guardar, hay que tener, hacer vigilia. Bueno, mira, me parece muy interesante. Está, digamos, avanzando toda esa primigenia de la invención otomana de las religiones mesoamericanas, que no es poca cosa. Entonces, hay mucha tela que cortar ahí, ¿verdad? Yo he visto en el trabajo que expusiste, digamos, una metodología que viene de la historia del arte también un poco, le han metido mucho a la parte calendárica. Yo Es muy te fuerte, pregunto, entre paréntesis. Es muy fuerte. es muy fuerte, ¿no? Sí. Sí, te pregunto si has pensado incluir un análisis de la metodología epigráfica también en lo que haces, porque a lo mejor por ahí también puedes ir encontrando más aproximaciones a esto. Y un ejemplo, porque yo he visto cómo, por ejemplo, epigrafistas mayas, en especial Alfonso La Cadena, ha trabajado, y él viene de la historia del arte, de su formación originaria, cómo, digamos, muchos elementos típicos que encontramos en la escritura maya pueden provenir de la escritura ísmica, y que entonces hay una relación, porque se puede más o menos echar un monumento un poco más temprano que otro, y cómo esos glifos entonces luego se van fosilizando en la escritura maya y ya no tienen una función fonética, sino que es una representación gráfica de otro concepto. Entonces, por eso me llamó la atención. Y te preguntaría si has encontrado alguna fosilización del logo otomí en códices náhuatl, sobre todo cuando señalas la serpiente que está empuñada, si lo has visto en códices que no se pueden atribuir a los otomíes, porque Exacto, entonces ahí sí. Aquí. Ajá. El borbónico tiene aquí. Ay, aquí estoy. Mira, esta es una culebrita. Ajá. Y es borbónico otomí, mexica. El borbónico es mexica porque está inaugurando su año como debe de ser en Izcalli. Ajá, en Izcalli. Y tiene a la culebrita aquí. Por lo pronto. Eso, por ejemplo, es una señal muy, muy interesante. Y cuando entonces te has referido a los logos, pero entonces yo te sugeriría también que buscaras esos complementos fonéticos para completar toda la metodología epigráfica, porque el complemento fonético es el que te va a decir en qué lengua. Aunque ya no esté funcionando así. Exacto, entonces, exacto. ahí va. Entonces, ajá, sí. Que ya año y serpiente. Y la cabeza de la serpiente es por donde empieza a pelarse la serpiente. Y si lo hace en marzo. Puede ser así. Entonces, es muy interesante. Si entendí bien, lo que planteas es que estos elementos lingüísticos que encuentras en los otomíes, todos preceden a los mitos, no solamente mexicas, sino de tradición náhuatl. Si estuviera funcionando al revés, si hubiera mitos de tradición náhuatl que los otomíes estuvieran retomando, no podría ser así también, y que ellos, digamos que no fuera como una error de interpretación de los mexicas, sino más bien una diferenciación de los otomíes, ¿no? O sea, una traducción que ellos hacen, y por eso esas diferencias. O sea, no podría ser al revés esta pregunta. En términos de temporalidad, no, pero en términos de fusión y de integración mutuamente, pues, que puede traer beneficios mutuos, ¿no? A ambas culturas que están encontrándose y conviviendo por varios siglos, sí podríamos tener la inversa, el proceso inverso de asimilación por parte de los otomíes de elementos rituales mexicas. Sobre todo porque las fuentes que estás tomando son de diferentes temporalidades, entiendo, ¿no? Y entonces habría que ver en qué momento está influenciando quién a quién. De acuerdo. Y entonces habría que usar, como decía Federico, más información, tal vez, no solamente de códices, sino de otros elementos, tal vez arqueológicos, o de bibliografía, o de algunos otros elementos para poder amarrar y entender de dónde a dónde va la influencia. Sí. Porque a lo mejor lo estamos entendiendo al revés. Digo, no sé.
Tus documentos son del siglo XVI. Sí, sí, son todo. salvo el borbónico, que es como muy la transición. Pero entonces, ¿dónde está, digamos, el argumento sólido para hablar de lo otomí como anterior a la mexica? En los términos, en las palabras, por ejemplo, Ujeya y Ujeya, ¿no? Que son dos vocablos que están dando cuenta de la inauguración del ciclo anual y que yo opino que es tan poderoso ese logograma y incluso el sonido, que significa dos cosas a la vez, que lo están rescatando aquí en este códice que es muy temprano, en el atavío del personaje que está trabajando en la veintena Iscali, por ejemplo. Pero sí, hay que explorar mucho más. Pero sí está en esa palabra que luego Iscali no nos dice nada, pero también Coatl no nos dice nada sobre ánimo, ¿no? Sí, yo dos cosas. Bueno, tú te refieres cuando preguntaba América de lo del desolamiento de perros, y que tú también dices que más bien que es un tiempo de cuidado, de que está suelto el diablo, el mal. Esto tú lo vi, pero la pregunta sería si esto tú viste el significado del diablo en diccionarios coloniales. Entonces, ¿qué significa el diablo? O sea, eso es una palabra castellana. ¿A qué equivale? ¿A qué deidad sería prehispánica, no? ¿Qué deidad? Porque, gracias, eso me recuerda ahora que es Dios, que resulta que, y Ofelia va a decir... Hay uno que Seller, cuando estudia Short, muestra cómo es el perro, ¿no? Short, pero cómo el ladrar es el que muerde, ¿no? Es porque muerde, es el rayo, se vincula con el rayo, y aparece Short lanzando la serpiente de fuego, y la lámina 37, ¿no? Es el rayo, como rayo Short, como rayo, ¿no? Y entonces, pues con eso pues está como muy claro, ¿no? Si esta Xiquehualitzin está después de Tojoscontli, ¿no? Cuando empiezan las lluvias, las pulsadas de las lluvias, entonces cuidado con los rayos, ¿no? Con el que traen la lluvia, con este demonio de fuego, podría Sí. ser. Gracias. Así podría ser una coherencia, ¿no? Sí, y efectivamente, aparte de Ansonso, que es la veintena contigua, también está Cansonso. Y Cansonso, la Ka significa Dios, o Ka es Dios, o esta divinidad máxima otomí. Entonces es Cansonso, esta divinidad que está haciendo pues mal, o sea, está haciendo daño en este momento. Por eso es ese aspecto de la divinidad dañino el que da suerte. Ajá. ¿Cuál sería la etimología del nombre maya? Perdón, no te olvides. Muye, donde Mu es señor y Ye agua, lluvia. Ye. Ye es la lluviacita, por ejemplo. Así se llama mi niña. Pero Mu y Ye, según Carrasco. ¿Y es distinto agua y lluvia? No es indistinto. En realidad, Ye es lluvia, porque de He es agua. Mu y Ye, lluvia, señor de la lluvia. A ver, a mí sí me queda claro que los nahuas son más tardíos en la región otomí, todo eso, pero yo he hecho, ahora sí que registro de sitios arqueológicos, bueno, yo soy de Villa del Cabo, otomí, Sí. pero también he estado en Chapa de Mota, Sí. del Río, Jilotepec, Huehuetoca, Tepozotlán. Y tú no ves, bueno, yo como arqueólogo no veo un sitio otomí. O sea,
ves sitios con o sea, lo puedes dar una temporalidad porque sí tiene cerámica preclásica, pero muy definida para otras regiones. Y en diferentes temporalidades sí tiene asociación con material teotihuacano, Coteca, Shanghai, Coyotlateco, bla, bla, bla. Pero yo no podría decir este es un sitio otomí con cultura. Digo, sé que hay otomís ahí, porque, digo, lo sé, pero ¿en qué porcentaje, cómo están influyendo, cómo están las relaciones con las demás culturas que están llegando a su territorio cada rato a invadir? No te lo puedo definir. Y creo que muy poco. ¿Y Cuicuilco? Por eso, pero ¿Te refieres a una región específica? no, o sea, toda la raza. Pero en México no sabes, bueno, yo no sé qué función tenía en qué porcentaje estaba la lengua otomí influenciando la cultura, ¿no? O sea, yo no lo sé. El 29 de marzo ahí está clarísimo también. A lo que voy es que, o sea, hubo grupos que llegaron con el calendario, a lo mejor los otomíes lo utilizaron, o sea, porque se los enseñaron, ya no, y por eso es más antiguo que lo mexicano, ¿no? Pero que haya, o sea, yo no conozco un sitio astronómico de los otomís. Teotihuacán. O sea, hay población que no se ha definido claramente eso. Según yo, no se ha definido así muy claramente. Ese sería el punto de discusión. Otomiano, otomangue, son Teotihuacán. ¿O no? Es que ese es el... Y Cuicuilco, claro, sí, podemos discutirlo, claro. O sea, sí hay población, o sea, me queda claro que hay población otomí, tal vez en Cuicuilco y Teotihuacán y mucha. Pero ¿cómo se está viendo eso? La población otomí ahí participando o otras gentes externas. No lo Por sé. ejemplo, si tú revisas en la página de Montero, Arturo Montero, en donde él habla de la observación del calendario de horizonte, que se tiene desde el Nevado de la Luca, que es un sitio también matriarcinca, otomiano. Ahí está marcadísima la fecha del 29 de marzo, sobre un cerro muy prominente, que ahora mejor no digo cuál es, pero es el 29 de marzo, marcadísimo, no hay ningún otro punto prominente en un gran rango de tiempo. Pero también el 29 de marzo sería una pregunta si es una fecha calendárica otomiana, Bueno, o es compartida por varias culturas. sí, No más sabemos. allá de la autonomía. Ahí, por ejemplo, lo que te puede decir que teníamos el 29 de marzo en alineamientos astronómicos en Cuicuilco, pero no es la única. Por ejemplo, el Pero es 29 la énfasis mayor que se hace en la rampa está mirando al 29. y por ejemplo, en Tenochtitlan tienes también el 29 de marzo, que es el opuesto a Cerro Tlaloc, Sí. que es el 28 de septiembre, y estamos en pleno corazón mexica. Entonces, el 29 de marzo, en la calendario mexica es muy importante, fundamental. Entonces, sí es difícil que solo porque es el 29 de marzo ya lo etiquetemos como otomí, ¿sí? Porque las fechas son para todos, la vas a encontrar en muchas estructuras. Y bueno, también mucha influencia, digo, los olmecas son los que saben que sí estaban haciendo cosas de calendario, en la zona otomí, o sea, se encuentra cerámica de esa influencia y todo eso, que yo sí encontré esos sitios y por eso los puedes fechar, pero digo, la participación así de la... Yo digo, no sé si se ha definido, pero creo que no, cuánta influencia tenían, y más en ese tipo de cosas tan precisas, ¿no? Y otra cosa, hay otro pueblito que se llama San Luis Tashimay, y decía que significaba tierra blanca, pero con esto que dices, pues a lo mejor es otra cosa, ¿no? Seguramente. Tashi, eso, como está refiriendo al árbol de la luna y otro tipo de cosas, y May no sé qué significa, pero a lo mejor es otra. Lo voy a anotar. No podría ver en el taller en el seminario un taller de otomí que nos primaria. Ahora, bonita. San Luis, San Luis. Yo me anotaré. Sí, se llama. Bueno, el pueblo originalmente se llamaba San Luis Tashimay. En el siglo XVI, es muy temprano. Y según los guías, porque hay hasta paseos turísticos, hay una empresa que se hizo sobre el pueblo, significa tierra blanca o pastores de ovejas o así, pero a lo mejor nada tiene que ver con eso. Y está rodeado por cerros y sí hay
Digo, si hay muchas ofrendas a los dioses de la lluvia y todo eso. Sí, perdón. En Tlaxcala también tenemos este sitio que está mirando hacia a la Malinche, a la Matlacueye, que también está con el movimiento al 29 de marzo y es zona ¿Cuál mía. Que mira al Matlacueye. Maluz Sierra creo que es la que reporta eso, pero no me creas. Pero sí es un sitio que no es Cacasla, es Xochiteca. Gracias. Bueno, es complejo que acá es Xochiteca. Sí, Xochiteca le está mirando una puesta de septiembre 29. Estoy mal entonces. No es marzo. No, lo que pasa es que es de la familia, ¿no? Porque Sí. si tienes 29 de septiembre, del Sí. otro lado es Sí. Yo, no, en una de las láminas que tú dijiste que estaba prediciendo si iba a haber lluvias, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Bueno, yo ahí pienso, no sé de qué códice era, no me acuerdo de qué época, Sí, ajá. pero bueno, eso se puede equivaler a las cabañuelas. Exacto. Porque eso era en enero. Exacto. Entonces, ver cómo van a estar los meses, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Aquí, por acá. Sí, precisamente ahí. De 3 a Sí, es una tradición que todavía se practica y que yo pues concuerdo muy bien. Cuando la estructura, lo que se está realizando ya en los códices y la práctica actual están todas en concordancia. Kati, donde en Kandeje vendría de Kati, que es mirar, Deje es el agua, ahí sí es agua y no lluvia, no es hielo. Sí, perdón que no la puedo agrandar, no sé cómo se agrandó. Tengo una pregunta. Sí. Disculpa la ignorancia, pero no entiendo muy bien cómo se configura el triángulo cuando pusiste en el círculo Ya. la posición de las columnas y luego la del triángulo no entendí bien cómo lo configurabas y esto me da mucho la atención de lo vinculadas con el puesto, son las 3 piedras y el triángulo. Pero eso me parece muy interesante, pero No es eso lo que yo quería. Es simple, es simplemente que se vea la lámina completa. Mira, claro. Gracias. Ajá. Si las constelaciones, aquí yo puse, por ejemplo, ACP, que significa Acuario-Piscis. Entonces, la luna en el 29 de marzo del 2014 estuvo no estamos en no es fase, sino la posición de la luna en el cielo está respecto de Acuario-Piscis, ¿sí? Y en el año siguiente está respecto de Cáncer y en el tercero está respecto de Libra. Entonces, eso es lo único que hice. En 3 años consecutivos. En 3 años consecutivos y luego se configura otro triángulo los siguientes 3 años. Entonces, son 6 veces, 3 años, son 18 más 1. Cada 19 años. 19 años se completa ese ciclo, que es un ciclo. Y aparece esa secuencia en los otros en el calendario maya, por ejemplo. Bueno, esto es una realidad de... Sí, una pero a lo realidad. mejor está registrada, ¿no? Digamos que los mayas no le llaman a sus veintenas Hu, que es el nombre para la luna, es lo que puedo decir. Mientras que los otomíes sí le llaman a sus veintenas Zana, que significa luna. La veintena se llama cuenta de 20 días, binario, ¿no? Más no Hu, que es luna. Eso es lo que puedo decir. Entonces, este conocimiento de quién está dando la pauta, que es la luna, pertenece al pueblo otomí.
O otomiano, otomaniano, por ahí atrás. Porque le llaman así, pero habría que ver si las otras calendarios también manejan las mismas proporciones. Ah, sí. No le llaman exactamente una, pero sí se relaciona. La proporción de veintena, 18 veintenas la tenemos, ¿no? Es algo Los que periodos de 19 y estas cosas que tú estás sí, bueno, los mayas, yo te encontré una cosa fascinante sobre su cuenta de las lunaciones. En el 819 voy a presentar próximamente el seminario de astronomía con Stanislao. Voy a presentar cómo el 819 trabaja en función de cuentas de lunas. Entonces sí, está muy pendiente de la luna, la creación, se hizo en una luna particular con Venus, etcétera, etcétera, etcétera. La luna está muy observada en el pueblo maya, que es, pues es primo lejano de los otomíes, y bueno, originalmente hay un tronco común, ¿no? Lingüístico entre el mayance y el otomano, hace unos 4.000 años. Sí, no sé, yo ahora primero que lo conoces ahí delante. Sí, claro. Estoy trabajando, pues, Ya. están trabajando cómo se escribe, la escritura. Ya. Y, pues, no sé, ahí están las cosas. ¿Mayas o también? Mayas, ya. Bueno, esa es una. La otra cosa es... No con el tipo de Sí. Sí, es. Y primo de Bueno, sí, lo dijo muy bien. Yo he estado en curso con Eric. Yo he estado en cursos con Eric. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, cuando Ofelia hace referencia a Cele y a esa lámina. Sí. ¿Por qué no revisar también algo de los jueces prehispánicos que te pudieran ayudar? Claro que sí. Claro que sí. Sí, es un proyecto. Sí. David. Ahí le das por hecho que el inicio del año mexica es 12 de febrero, ¿verdad? Imagino que por una de las citas de Sagún, que aunque sabemos que Sagún da otras citas que no corresponden todas a 12 de febrero, que sí, 12 de febrero juliano, unas nos da 1 de febrero, otras 2 de febrero, etc. Entonces, yo te preguntaría, para realmente sostener ya en una analogía como esta tan interesante, que el año nuevo mexica es el 12 de febrero, ¿qué consideraciones habrías tomado? Sí, mira, David, la que tengo es la correlación que me está trabajando muy bien para dar cuenta de en qué fecha estamos en el ciclo del calendario de 260 días, que es un calendario pan-mesoamericano. Entonces, cuando se citaron los teotihuacanos con los de Copán, para el día 13 Carrizo, llámese como se llame, 13 Ben en maya y en 13, como se llame en otomí, en la lengua que se haya hablado, no importa. Era 13 Carrizo, era día domingo, ¿no? Entonces, esta correlación está trabajando muy bien. Tengo ahora demostraciones que voy a llevar a Copán. Salgo mañana temprano a la Universidad de Honduras y que pues tengo demostraciones muy interesantes, pero también han visto demostraciones de cómo está trabajando esta correlación. Es la única que le dan el clavo a fechas en cuenta larga del códice, el códice pues, más importante de Dresden, maya, y en la tabla de eclipses. La única que le pega a todos los eclipses de las 100 y tantas correlaciones que existen. Entonces, confiando en esta correlación y su poder de darme una fecha, para el año escrito en el Códice Huichapan y que conocemos bien por toda la correlación que llevamos, y sabemos que el año 1451 alude a 11 Carrizos, ¿sí? Entonces busco, bueno, según la correlación, ¿cuándo a lo largo de todos los días de 1451 tuvimos una fecha 11 Carrizo? Y me arroja el programa 10 de febrero.
y me arroja el programa que 12 Carrizo fue 22 de marzo de 1451. Entonces, ese es el primer sustrato que tengo. Y bueno, lo que estoy planteando es que sí está al cierre del ciclo del año mexica y también al cierre del ciclo calendárico anual otomí, ¿sí? Estos están siendo los cargadores del año en una posición 364 y en una posición del ciclo otomí 359. Es lo que puedo decir con base en la correlación. O sea, que el 10 de febrero ya está cerca del 12, como que acomoda para... Sí. Pues, sí, como me acomoda, entonces digo 364, mañana 365, 11 de febrero y 12 de febrero es el día 1. Eso es lo que tengo. Ajustado con el gregoriano ahora. El gregoriano proléctico siempre, sí. Sí, para no hacernos bolas, el proléptico que va hacia atrás más allá de 1584 cuando se hizo la modificación del gregoriano. Bueno, ahora que dijiste el 12 de febrero, entonces ahora explicamos por qué el Día de la Candelaria, que es 2 de febrero, es tan importante y cuando se llevan a bendecir las semillas. Claro. No nomás los niños Dios, sino las semillas. Sí, y algo muy bonito, muy bonito, es esto que quisiera que observaran con atención, que resulta que este rango de 40 días, del 12 de febrero al 25 de marzo, lo pueden compartir pueblo otomiano y mexica a la vez. Miren, a ver, ¿dónde está? Es que, ¿por qué no puedo agrandar? Jejeje. Ya, aquí. Fíjense. Antubeni, ¿sí? Que es como que, no me recuerdo, pero tiene que ver con las flores. Y Izcalli, 12 de febrero, 12 de febrero. ¿Por qué? Porque fíjense, después de Tititl yo no puse Dupa, Nemontemi, pero aquí están los Nemontemi. 6 de febrero, 7, 8, 9, 10, 11, Nemontemi. Entonces, se sincronizan y entramos en una cuarentena que va desde el 12 de febrero y hasta el 24 de marzo, en que están compartiendo misma fecha, y entonces la celebración que yo sí comparto que eso están haciendo al inicio de la veintena y no como otros decían que es hasta el final de la veintena cuando se hacen las fiestas, ¿sí? Son inaugurales de la veintena, las ceremonias en general, y aquí comparten otomianos y mexicanahuas preciosamente. Entonces es poderosísimo porque pueden convivir, pueden celebrar. Y aquí no hay de que desollar a nadie, entonces están todos felices. Sino que es en la otomí en donde se pone trabajos. La 40 días después. Bueno, pues yo agradezco mucho sus comentarios. Siempre se está construyendo y deconstruyendo. Estoy abierta a esa posibilidad. Voy a explorar el patrón, la ley persa. Y bueno, pues sí, y ustedes, está bien que duden de la inteligencia, la capacidad de mí. Yo la verdad no. Yo la verdad no. Está que han sido astrónomos y que hayan marcado fechas de 600 años de Cristo. Según yo, arqueológicamente es una, pues ahí no lo estoy meditando en ningún momento. Pues exploremos Cuicuico. No, más bien era la construcción del argumento, no la duda. Y también la cosa arqueológica, bueno, esa es otra discusión muy profunda, porque cómo asignamos, digamos, una categoría étnica a un material arqueológico. Eso está en otro campo, es muy complicado. Y hemos pasado mucho tiempo pensando de que un pueblo, una cultura material, eso no es cierto. Claro, eso no es cierto. Sí, entonces, hay que empezar a pensar de nuevo todas estas categorías. Sí, tienes razón.
Sí, porque está todo combinándose, articulándose, aprendiendo uno de otro. Es mucho más complejo que uno a uno la relación. Sí, y los argumentos no es en desmeditar ninguna de las culturas, al contrario, es sorprendernos de que se están influenciando unos a otros y siempre estamos en ellos, tanto historiadores del arte como arqueólogos, como todos, porque es así la naturaleza humana de tratar de ver quién fue primero, ¿no? Pero en realidad lo interesante es ver cómo se están implicando y entenderlo es lo fantástico. Y ver cómo hay un conocimiento pan-mesoamericano o panamericano que se está adecuando, regionalizando, pero que tiene estos mismos fundamentos. No seguro que primero además, etcétera. Sí, Y una continuidad cultural hasta la actualidad. Etnográfica, claro. Sí, gracias. ¿Quién me da un ride por ahí? ¿Un aeropuerto? Ahora. Y no tengo hotel reservado. ¿Tres maletas? Sí, ahí está la mochila. Pero aquí lo sé. A las 6 de la mañana. ¿Te vas a quedar en el aeropuerto? Sí, a un taxi. Hay Sí, un sistema de que en el aeropuerto le están dando a una señorita que da. hay que preguntarse por qué hay 18 segmentos. Más allá de que 18 por 20 son 360, obvio. Entonces, con esta pregunta, que la formulé hace ya muchos años atrás, pero que he seguido revisando todas las respuestas posibles, les presento aquí un cuadro en donde lo que hago es, para una misma fecha, que he escogido la fecha del 29 de marzo, voy ubicando a la luna en relación a las constelaciones del Viejo Mundo y voy buscando año tras año en donde se ubica la luna en esa misma fecha. También, para efectos de ubicarla en cuanto a una fecha sobre la eclíptica, entonces, más allá de una posición que es ambigua, porque hay un rango bastante amplio de grados para cada una de las constelaciones, le asigno una fecha específica para la posición en la cual estuvo la luna en aquel día del 29 de marzo, en este caso el 2014. También registro qué edad tenía la luna en días, considerando que el primer día de la luna es aquel en que la vemos por primera vez en la puesta, como una mitad, a la primera salida de la luna, y luego la diferencia de la edad lunar respecto del registro del año previo. ¿Cuántos días más, en este caso, tenemos de edad de la luna respecto del registro anterior? Aquí, pues, lo que vamos viendo es que se empieza a repetir una secuencia de colores. Hay un patrón amarillo, azul, rojo, que en este momento va a tener sentido. Lo que hice fue ubicar la posición de la luna en la fecha inicial, que es en el 29 de marzo del 2014, la posición de la luna respecto de las constelaciones y su ubicación en cuanto a en términos de sus segmentos. ¿Sí? Además, la separación entre punto y punto es en promedio 19 o 20 días. ¿Sí? De modo que si esta disposición de los segmentos se representó, cosa que tenemos para una piedra labrada con los glifos mayas, para las veintenas, tenemos una piedra labrada con las 18 veintenas más los wayeb en la piedra labrada maya. Entonces, ellos sí concibieron esta disposición de la luna en un círculo imaginario con esta separación de 20 días.
Por lo cual, si los segmentos se llaman Zana en el idioma otomí, ahora sí podemos estar seguros de que ellos estaban hablando de las casas de la luna, las Zana, de los lugares que ocupa la luna en 19 años seguidos. Ahora, entonces, este planteamiento de la estructura de veintenas ideada por astrónomos otomianos queda mejor sustentada y paso al segundo planteamiento, que dice que las primeras designaciones para las veintenas se dieron en idioma otomiano. Resulta que en el Códice Huichapan existen unos folios que están relatando una historia larga, donde los primeros 52 años están señalando los cargadores consecutivos de los años con un determinado numeral, que es el numeral que nosotros conocemos para la cuenta de los años mexicas. Y luego ingresamos a otro periodo de 52 años, en donde los numerales están añadidos por un dígito. Entonces se rompe la estructura de registro que conocemos mexica y se ha atribuido esto a un error, es decir, en vez de ingresar a un año, por ejemplo, 3 Cali, ingresamos a un año 4 Cali y se ha atribuido un error. Y luego ingresamos a un siguiente tercer periodo de 52 años y en este tercer periodo otra vez estamos en sincronía de la eclíptica. Y así sucesivamente fui colocando la disposición de la luna en todas los años, que cabe decir que son 19 años consecutivos. ¿Por qué 19 años consecutivos? Porque después de ese tiempo la luna vuelve a ubicarse en misma posición del cielo, en misma fecha. Entonces vean lo que sucede. Empezamos a encontrar que la luna aparece sobre la eclíptica y teniendo a una constelación detrás, en esta posición del cielo para el primer año, en el segundo año aquí y en el tercer año acá. Y se van configurando triángulos para 3 años consecutivos en los que la luna está en una separación casi correspondiente para dibujar o representar un triángulo isósceles que también nos vincula con la disposición de las 3 piedras del fogón. De modo que aquí lo que estoy mostrando es lo que va pasando cada 3 años. Aquí estamos en el tercer trienio, en el cuarto trienio, en el quinto trienio, sexto trienio y finalmente, la luna ocupa un segmento de la misma veintena, cosa que no sucedió con las otras posiciones. Si observamos, la luna ocupó hasta los 18 años, siempre solamente un momento del segmento de la veintena, ¿sí? Mientras que en el año 19, la luna ocupa un segmento que ya había sido ocupado. ¿Sí se fijan? Esto luego nos lleva a que han pasado los 19 años y la luna, ¿se acuerdan? Así como arrancó en esta posición en el año 2014, en el año 2033 vuelve a ocupar esta posición y se completa el ciclo. Entonces, ¿qué vemos aquí? La razón por la cual existen 18 al tiempo civil, agrícola, lunisolar y ritual. En este sentido, es una tarea obligada revisar el sustrato intelectual y calendárico sobre el cual se diseñó la estructura calendárica mexica. Ese es el primer objetivo del presente trabajo. Una vez aclarado dicho sustrato intelectual, el propósito consiste en analizar en qué veintenas del calendario original se presentaba Muye, que es la designación en otomí para Tlaloc, según Carrasco,
y también conocer cuál era su rol en cada veintena. Entonces, para abordar el primer objetivo, que consiste en revisar el sustrato intelectual del calendario sobre el cual los mexicas realizaron sus festividades, tengo tres planteamientos a desarrollar. El primero consiste en que la estructura de veintenas fue ideada por astrónomos otomianos. El segundo planteamiento es que las primeras designaciones para las veintenas se dieron en idioma otomiano. Y el tercero es que las deidades a celebrar en las veintenas fueron primeramente otomianas. En cuanto a al primer objetivo, al primer planteamiento, la estructura de veintenas fue ideada por astrónomos otomianos, tenemos que remitirnos al hecho de que las veintenas consisten en 18 segmentos llamados zana, y que zana significa luna. Entonces, considerando que de todas las denominaciones que hay para las veintenas en diferentes idiomas mesoamericanos, solamente para designar a la veintena en el idioma otomí tenemos el nombre de zana, significando luna, y no hay otra designación igual a luna para los otros idiomas, pues vale la pena preguntarnos por qué los otomíes le denominan así a cada veintena. Pero también... Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias, llega sí. Bueno, pues voy a empezar leyendo un par de párrafos de lo que tengo escrito y de ahí ya continúo lámina por lámina apoyándome en ellas y eso. Así que empezamos. El título de la ponencia es Muye, el Tlaloc otomí, ¿qué papel juegan las veintenas? Los códices del Altiplano Central de México, manufacturados antes de la invasión española y durante el primer siglo de ocupación, no plasman únicamente la tradición náhuatl de las fiestas. Son producto de distintos estadios de complejos procesos de asimilación entre las culturas interactuantes de aquellos siglos. Esta aseveración es necesaria ante la premisa de Broda de que los, cito, mexicas son el único pueblo del que disponemos, gracias a la labor de cronistas españoles del siglo XVI, de detalladas descripciones del ciclo anual de fiestas, cierro comillas. Pero, tal como la misma investigadora ha planteado, la sociedad mexica fue el producto de un proceso histórico de más de 2 milenios, protagonizado por otras civilizaciones que se habían posicionado en la región central y sur del territorio mexicano. Me refiero, por ejemplo, a la civilización otomiana, con su extensa población a lo largo del eje neovolcánico central y de costa a costa, con centros de poder en Cuicuilco, Teotihuacán, Cacaztla, Calizahuaca, Teotenango, Malinalco, Ocuilan y otros señoríos en diferentes momentos de varios milenios. Todos ellos contribuyeron al desarrollo de un sistema calendárico de alta precisión, consensuado con sus parientes cercanos y lejanos, como los olmecas y los mayas. A la llegada de los nahuas a los territorios otomianos, estos ya tenían pleno manejo del complejo calendario. Fueron los mexica nahua quienes, desde mediados del siglo XIV y durante unos 200 años, indujeron a los especialistas del tiempo a involucrarse en un complejísimo proceso de cambios y continuidades de las tradiciones otomianas en torno